¿Cómo va? Vamos a estar explicando en este video a qué nos referimos cuando hablamos de módulo de un complejo, argumento y complejos conjugados. Cuando hablamos de módulo estamos hablando de distancia, ¿sí? Y nosotros ahora lo vamos a aplicar a lo que es un complejo. ¿A qué distancia nos referimos? Ustedes vieron en los videos anteriores que el complejo Z puede escribirse en forma cartesiana, por ejemplo, con una componente real y una componente imaginaria. Y vimos también cómo se representaba en la recta, en el sistema, donde teníamos un eje, ¿sí?, donde representábamos los reales y otro eje donde representábamos los imaginarios. Entonces, teníamos la componente real, la componente imaginaria y la intersección de ambos me determinaba el punto donde se ubica el Z. Ustedes ven que acá hay trazado como una línea desde el origen hasta ese punto. Esa línea que tiene un origen y tiene un extremo se representa con una flechita en el extremo, pero no indica semirrecta, indica que es un vector. Por eso tienen la B acá con una flechita arriba. Esa B es de vector y el vector tiene origen y tiene un extremo y ese extremo se representa con una flechita. Este vector tiene una medida, ¿sí? Esta medida desde el origen hasta el punto es lo que nosotros vamos a calcular cuando calculamos el módulo del complejo. El módulo del complejo no es otra cosa que la distancia de ese vector que se forma desde el origen hasta donde queda ubicado el punto del complejo. ¿Y cómo calculamos esa distancia? La hacemos de la siguiente manera. Fíjense que ustedes tienen, ¿sí?, un ejemplo que es el complejo Z igual a 2 más 3i. Así quedaría escrito en forma cartesiana, así escrito en forma binómica. ¿Cómo queda representado este punto? Con el valor 2 en el eje de los reales, 3 en el eje de los imaginarios. La intersección de ambos nos queda en este puntito, que es el valor que corresponde a la ubicación del complejo Z. Yo acá tracé la línea desde el origen hasta este extremo, ¿sí? Este vector que nos quedó, es el que tenemos que calcular cuánto mide. Para eso utilizamos lo que nosotros aprendimos en tercer año, que son los, en segundo y en tercero, cuando trabajamos triángulos rectángulos, utilizábamos un teorema, ¿sí?, el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Esto que vemos acá. La hipotenusa al cuadrado es igual a el cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado. Si nosotros queremos despejar esta hipotenusa, vamos a ver que lo único que hay que hacer es esta potencia cuadrada pasarla como raíz hacia el otro lado, que es lo que vemos escrito acá. Entonces, en definitiva, el teorema de Pitágoras aplicado quedaría que la hipotenusa es igual a el cuadrado de los catetos, ¿sí?, bajo la raíz. Entonces, esta formulita es la que nosotros vamos a usar para calcular este lado. Tengo este cateto, entonces la hipotenusa la vamos a calcular con esta formulita. Esta aplicación de Pitágoras, ¿sí?, en los complejos nos lleva a al siguiente desarrollo. Esta letrita griega se llama ρ, ¿sí?, que es como un circulito y una colita que baja. Este símbolo es lo mismo que el módulo de Z, ¿sí? El módulo se simboliza también con dos líneas rectas al costado de Z. Cuando vemos esta simbología o vemos el ρ, estamos hablando de módulo. Y módulo no es otra cosa que la distancia de ese vector que hablábamos antes. Y esa distancia se calcula colocando los valores del cateto que corresponde al valor real, ¿sí? Miren que el valor real es 2 y yo puse acá 2. El otro valor imaginario es 3 y yo puse acá 3. Se reemplaza el valor real, el valor imaginario, en suma elevados al cuadrado y a eso le calculamos la raíz. Fíjense que
2 a la 2 es 4, 3 a la 2 es 9, 4 más 9 es 13. El módulo de z me dio raíz de 13. Y ahí terminaría el cálculo. No lo voy a expresar con número con coma porque nos daría un número que queda más prolijo y más exacto si lo dejamos como radical. Entonces, cuando tengan que calcular el módulo del complejo, no es otra cosa que aplicar esta formulita que ustedes la ven en el apunte, completar con los datos reales e imaginarios y hacer el cálculo. Vamos a ver ahora a qué le llamamos argumento, ¿sí? Ustedes tienen ahí también apuntado qué es el argumento. El argumento es un ángulo, chicos, ¿sí? Se le llama argumento al ángulo. ¿A qué ángulo? Al ángulo que lo simbolizamos casi siempre con la letrita phi. Es griega también, es como un cerito tachado. Phi, entonces, es el argumento. ¿Y qué es el argumento? Es esto. Es el ángulo que forma ese vector con el eje real. ¿Lo ven acá? Yo tengo el módulo, tengo el eje real y ahí me queda formado un angulito. Ese angulito es el ángulo phi, que es lo que llamamos argumento. Por ahora, en este trabajo, lo que vamos a estar viendo es el cálculo del módulo y que ustedes conozcan que a este ángulo se lo llama phi y es el argumento. Después, en el próximo trabajo, vamos a estar viendo cómo utilizamos estas dos cosas como para ver la forma de escritura trigonométrica y polar. ¿Qué es el complejo conjugado? El conjugado de un complejo, ¿sí?, no es ni más ni menos que el mismo complejo, pero con el signo del medio cambiado, ¿sí? Fíjense que yo tengo, por ejemplo, un complejo Z A más BI, su conjugado se simboliza con una letrita Z, ¿sí?, que ahí lo vemos, con una letrita Z que tiene como una línea arriba. ¿Está? Miren, es una Z con una liñita arriba. Esa liñita arriba, si yo la veo, tengo que interpretar que está pidiendo el módulo. Perdón, el conjugado. Cuando vemos la liñita arriba, estamos hablando de conjugado. Y el conjugado es el mismo valor real, el mismo valor imaginario, salvo que tengo que cambiar el signo de la parte imaginaria. Si lo vemos con un ejemplo, por ejemplo, sigamos con el que teníamos antes, decimos Z es igual a 2 más 3i. Bueno, yo quiero calcular el módulo de ese Z. Llamémosle Z1. El módulo de Z1, ¿a qué va a ser igual? Y la tengo con módulo. El conjugado de Z1, ¿cómo va a ser? Va a ser el valor real exactamente igual, pero en la parte imaginaria le cambiamos el signo. ¿Sí? No es más que eso. El conjugado es el mismo valor real, pero cambiado la parte de imaginaria. Vamos a ver otro ejemplito. Si yo tengo un Z2 igual a, pongámosle 8 en la parte real, menos 1, menos i, menos 1 por i. ¿Cómo es el conjugado de este Z2? Sería 8 más i. ¿Sí? Simplemente ven que se le cambia el signo. Bueno, espero que les vaya bien con el desarrollo de la actividad. No es complejo, pero no es difícil, pero tienen que ponerse a ver despacito todos estos temas nuevos como para después empezar a hacer las operaciones.